Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que ya les adelanto va a ser sumamente interesante porque vamos a rebasar algo maravilloso. Primero, para empezar, el Diario Sport, quien lo ha vuelto a hacer ante la posibilidad o la gran posibilidad que aparenta ser el fichaje de Franco Mastantuono, el Diario Sport lo ha vuelto a hacer. También quiero que repasemos algo que han dejado algunas opiniones al respecto. Vamos a repasar algo de Thomas Tuchel, que me pareció sencillamente patético. De verdad, hay que decir, alguien le tiene que decir a Tuchel que ya, que supere las finales, las eliminatorias y todo lo que le ha hecho, lo que le ha dado de mamar el Real Madrid. De verdad, ya está, ya es momento de superar Tuchel. No siempre las cosas salen como uno las planea, pero es bueno de vez en cuando asumir responsabilidad, decir, bueno, fallamos, no pudimos, el Madrid nos pasó el nepe por la cara, ya toca asumirlo, ¿no? Y también quiero que veamos algo por el confrontamiento este que hubo entre Messi y James Rodríguez, aunque es cierto que lo de James a mí me parece que le ha faltado como un poquito de carácter de decirle sí, la verdad sí, nos robaron en la cara y toca decirlo, aunque yo considero, muchachos, que en esa final de Copa América pues no hubo tanta polémica así como mucha gente quiere hacer ver, ¿no? Para teniendo en cuenta, valga la redundancia, que Argentina es probablemente la selección a la que más ha rodeado la polémica durante la última década probablemente, ¿no? Pero vamos a arrancar ya porque, como les decía, aquí está esta maravilla. Creo que todos recordamos esto del Diario Sport. Vitor Roque mucho mejor que Vinicius y Rodrigo. Sacaban ese titular y bueno, básicamente eso ya sabemos cómo terminó. Hemos visto muchas parecidas, Ansu Fati no sé qué, el chico este que está en Estados Unidos desde que tiene 17 años, que era la mega estrella, ¿cómo se llamaba? Ricky Puig en general. Y bueno, esto salió hace un par de días, como les estoy colocando esta comparación, Mastantuono no es y nunca será Lamine Yamal. Yo no sé de verdad dónde quieren llegar con esto. Me imagino que esto lo hicieron referencia para lo que dijo en su momento Jorge de Alessandro, que aquí lo repasamos y me pareció bastante curioso. Y es increíble, ¿verdad? Lo han vuelto a hacer de manera maravillosa. Obviamente no es Lamine Yamal y a lo mejor hay una probabilidad de que termine siendo hasta mejor futbolista. No, es que, repito, tienen una cosa con cada vez que el Madrid va a fichar un futbolista de que tenemos lo mejor, que no sé qué, y terminan ellos mismos hasta perjudicando a sus propios futbolistas. Ojalá esto termine tan mal como cualquier otro tweet que hemos repasado de esta gente por acá, ¿no? Vamos a pasar lo siguiente ya para no hacer tan largo este video. Vamos a colocarle este clip ahora. Pensé que era Koeman cuando vi el video por primera vez, era Koeman, pero no, es Thomas Tuchel, ex entrenador del Chelsea, del Bayern, entre otras, y me parece bastante particular lo que ha comentado este hombre. Heard about him, yeah. He's an incredible footballer and he's already achieved so much at a very young age. Do you feel like we can't possibly win a World Cup without? He has certain something. I think he brings an edge, and which we welcome and which is needed if we want to achieve big things. Do you need to keep that edge intact? Yeah. It needs to be channeled. Yes. It needs to be channeled. The edge needs to be channeled towards the opponent, towards and towards our goal, and not to intimidate teammates. Or I don't want to dim this down. I don't want to he should play with this kind of fire. That if he can channel this in the right way, and we can help him in this, then for sure he has the something that we need, and he has a certain edge that is hard to find. So does that make him difficult to manage? No, not at all. He's a nice kid and very open, very intelligent, and it's very easy so far. However, I do have friends who are England fans as well who think we're better off without him. Can create mixed emotions. I see this with my parents, with my mom, that she sometimes cannot see the nice and well-educated and well-behaved guy that I see, and the smile, you see the rage, you see the hunger and the rage and the fire, and it comes out in a way that can be like a bit repulsive. For example, for my mother, when she sits in front of the TV, I see that. Bueno, chicos, realmente la rajada de Tuchel pues básicamente es hacia el tema este del tal comportamiento este de Jude Bellingham. De verdad que yo no sé últimamente cómo nos ha ido colando, y esto que bueno, ahora este hombre viene siendo, pues está trabajando directamente con Jude Bellingham, pero me parece bastante curioso, muchachos, porque pues básicamente le ha tirado un palo tremendo a Jude Bellingham a través de su madre, ¿no? Es obviamente, pero como les decía, yo no entiendo a qué se refiere la gente últimamente
con el supuesto comportamiento de Jude Bellingham. Yo es que definitivamente me pongo a pensarlo y no encuentro sentido a lo que nos están vendiendo como un mal comportamiento. Veo un tipo agresivo en el sentido de que es tan ganador, tiene tanta energía, quiere ganar tantas veces que termina definitivamente haciendo algún gesto que otro que le habrá sobrado, seguramente no, pero la verdad me parece sencillamente ridículo y bueno, no. Lo de que realmente Tuchel tenía que superarlo lo del Real Madrid, pues obviamente es algo que se me ha salido. No le encuentro relación, no me parece además que él con el cargo que recién ha cogido le vaya a interesar de alguna manera crear un incendio allá adentro, además con un futbolista que está llamado a ser el líder de la selección de Inglaterra, ¿no? De todos modos, bueno, cada quien con sus cosas, me pareció bastante significativo solamente eso. Vamos a empezar con esto, muchachos, porque el temita de Messi y James generó cierta controversia en prácticamente todo el mundo, porque James en su momento, pues recordaremos todos, dijo lo que muchos pensamos, y es que a Messi pues le regalan muchas cosas, o le han dado muchas cosas que no es que no se merezca, sino que no las necesitaba para ampliar su carrera, que está siendo absolutamente brutal. La carrera de Messi es brutal, aun pese a que tenga muchas cosas que, como vamos a escuchar en breve, no se merecía. Vamos a empezar con este primer clip. Nada, buenas noches a todos. El reducto blanco sigue con lo mismo. Intenta derribar a Messi por todos los lados. Y eso os tengo que asegurar que va a ser imposible. Ojalá tenga la inteligencia suficiente para saber cuándo tiene que poner fin a su carrera maravillosa futbolística. Pero referente a lo que le dijo, James juega de cine, me sigue maravillando, me sigue emocionando verlo jugar, pero habló muy mal. Habló como un profesional no debe hablar jamás en un partido. Ojo, porque este hombre viene a darle consejos a James Rodríguez, que al fin y al cabo es su opinión, y que el pequeño dictador hormonado, pues básicamente no le gustó porque es un dictador y no le gusta que la gente diga su opinión, más si esa opinión está tan distante de lo que él cree que es una realidad. Y para tener un poquito de contexto, pero un momento, este hombre que está aquí diciéndole a James Rodríguez cómo debe comportarse, fue el mismo que dijo, dile a Vinicius que no tire el balón a 10 metros fuera de la portería. Ese tipo de personas que piden respeto, que le dicen a un profesional cómo debe dirigirse un profesional, son los que hacen este tipo de comentarios, para que se hagan una pequeña idea. Sea Messi, sea quien sea, hablar de esta manera de un árbitro y estas cosas, ya os lo he dicho siempre, en el terreno, si repasáis, primero voy a diferenciar una cosa brevemente. En Europa se juega de una manera, en Sudamérica se juega de otra. Eso hay que saber que hay contacto evidente casi siempre, los campos no son iguales, hay un ambiente muy caliente, los árbitros están muy condicionados a veces, presionados, me refiero, y eso es una diferencia que hay que saber valorar. Entonces, como estamos acostumbrados a verlos... Muy llamativo esto porque si se tienen a pensar, muchachos, a ver, los árbitros están muy presionados, pues entonces renuncie mi amigo y consígase otro empleo que le genere mucha menos presión, a ver si trabajando en la construcción que está aquí a la vuelta de mi casa y esas personas que no saben si van a poder llevar un plato de comida en la quincena a sus hogares, a ver si de pronto les genera un poquito más de tranquilidad, ¿no? A ver si eso de pronto le van a generar ese cuento. Encima, lo llamativo de todo esto es que se juega diferente, se habla de que hay más contacto en Sudamérica. Lo curioso de todo esto es que siempre cae para el mismo lado. Es muy llamativo. Yo os diría que esto es Messi poniendo a James en su sitio. Oh, yo creo bravo, que bravo, Lobo, perfecto. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Igual voy a decir algo de James Rodríguez. Me pareció que le faltó mucho carácter. Tenía que haberle dicho, sí, pues lastimosamente eres un dictador y no te gusta que la gente diga la verdad, pero es mi opinión. O sea, ni siquiera la verdad, ni siquiera quieres que la gente dé su opinión, porque si James, yo no coincido en lo que dice James, porque me parece que en esa final no hubo tanto drama como mucha gente nos intentó vender, pero que James al final está dando una pequeña opinión, ¿no? Y es lo que les estoy diciendo, dígale al dictador las cosas como son para que pueda entender más o menos el mensaje. En ese aspecto me parece que James estuvo un poco tibio, ¿no? Vamos a darle play al otro que me pareció maravilloso de estos Jorge de Alessandro. Es tan desubicado que causa risa. Igual esto es parte de que al árbitro se le fue el partido de las manos, ya lo veíamos. Mientras Messi y James Rodríguez se dicen de todo y algo le dice Messi a James y James lo mira y dice, ¿pero por qué? Y Messi está caliente porque algo le va señalando a James Rodríguez. En la discusión, sí, más que un diálogo ya es una discusión.
Siguen hablándose y Messi le dice Leo, todo y no, James tú le no. responde. Y Messi le sigue contestando. Está enfadado Leo. Está caliente el partido. Está con 10 el Argentina y pierde 0-1 en el Monumental. James, que no entendía el reproche de Leo Messi. No, ni yo lo entiendo, ¿eh? Ni yo, ¿eh? Hay que tener una buena vejez, ¿eh? En todo asunto de la vida, ¿eh? Es que es absolutamente maravilloso lo de Jorge Alessandro diciéndole que hay que saber envejecer y es una realidad. Y bueno, no es que haya sido, o sea, vamos a dejar algo muy claro. La gente realmente, muchachos, nadie sabe perder. Hay que añadir algo. La gente no sabe perder, no generalmente, pero lo del enano dictador es que es absolutamente demoledor. Como les digo, James únicamente ha dado su opinión. No le ha gustado en lo absoluto porque, a ver, si a mí me dicen algo que yo sé que no es real, yo para qué me voy a enojar, me voy a poner a hacer el bochorno que está haciendo Leo Messi, además con la edad que ella tiene. De verdad me parece bastante significativo. Quiero cerrar con esto que, mira, yo suelo coincidir bastante poco con Edu Aguirre, pero me parece que ha estado de 10. Y Messi, James ha dicho lo que muchos creemos, que es que a Messi le han dado muchas cosas que no merece. Es que Messi ha sido uno de los mejores de la historia, pero a Messi, por ser el niño bueno, el niño bonito, el que nunca hace nada malo, le han regalado muchas cosas que no merece. Y que todo está preparado casi siempre para que el niño bonito gane. Ahora bien, si el niño bonito pierde, no sabe perder. Si el niño bonito pierde, no sabe perder. Si el niño bonito pierde, le echa la bronca a Tello, a Cuenca, echa a Ibrahimovic. O sea, decide, Guardiola o yo. O sea, aquí, llevamos 20 años viendo a un grandísimo jugador que ha mandado más que cualquier presidente. Y eso vosotros nunca lo vais a aceptar. Y es una realidad. Y lo que dijo James escuece. Y el problema es el de Messi, que Messi 6 meses después no ha logrado superarlo. ¿Qué pasa? Que el partido iba con 0-1 con todo argentino viendo a Messi perdiendo y con un jugador menos. Y por eso Messi salta, porque no sabe perder. Y sigue sin saber perder. No aplaudes. Es la realidad. Demoledores, que no tengo nada más que añadir al respecto. Repito, soy de coincidir bien poco con un tipo como Edu Aguirre. Me parece incluso que a veces peca de muchas cosas Eduardo Aguirre, pero creo que esta vez ha estado absolutamente brillante. Y bueno, lo de los regalitos, pues todos lo sabemos, todos creo que incluso ya estamos hasta acostumbrados. Llega un punto que uno dice, bueno, o sea, hay que aprender a vivir con las cosas que nos da la vida y esta es una de ellas definitivamente, ¿no? Video más que interesante, al menos yo lo he disfrutado grabándolo. Espero que ustedes del otro lado de la pantalla también lo hayan disfrutado. Me hagan saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.